Hola, ¿qué tal? Saludos todos, bienvenidos a esta transmisión que se origina en este punto de este barrio virtual que es Facebook, precisamente en Editorial 24. Esta propuesta informativa de análisis, de debate sobre lo que ha acontecido durante toda esta semana, que por supuesto la mirada, la atención se centra en Afganistán, aunque también estaremos conversando sobre otro tema que nos atañe a nosotros los cubanos, que es la reciente aprobación del decreto ley número 35. De esto estaremos conversando durante esta casi una hora que estaremos junto con ustedes. Así que ya comenzamos y lo hacemos precisamente dándole la bienvenida a las personas que nos acompañan en esta ocasión, que para mí es un inmenso placer de que hayan accedido a este diálogo. Serán ellos los que estarán analizando toda la situación. Yo solamente estaré moviendo de alguna manera los hilos de este debate. Así que ya le doy la bienvenida a Sacha Tirador, que se encuentra en Miami y es analista política y sigue muy de cerca todo lo que tiene que ver con la política de los Estados Unidos, ahí en Miami, pero también lo que tiene que ver con la política internacional. Sacha, muy buenas noches, gracias, o muy buenas tardes para ti. Gracias por haber accedido a esta conversación aquí en Editorial 24. Un placer estar contigo de nuevo y saludo a la audiencia, por supuesto. Y también saludo a esta hora a Rolando Gallardo, que se encuentra un poco más al sur, se encuentra en Ecuador, graduado de Historia por la Universidad de La Habana, que tiene conocimientos amplios sobre precisamente la región del Medio Oriente y específicamente sobre Afganistán. Así que, Rolando, muchísimas gracias también por haber accedido a este diálogo, a este debate, a esta conversación relacionada con la política que sé que te apasiona. Muchas gracias, Dante. Bueno, que es maravilloso volverme a encontrar con Sacha nuevamente, contigo y bueno, con los amigos que están en este momento viendo este chance de debate en Editorial 24. Vamos allá entonces para ponerlos al tanto. Efectivamente. Y antes de comenzar, antes de entrar en materia, agradecer a las personas que ya desde este mismo momento están conectados, están siguiendo esta transmisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que si tienen a bien, pueden compartir nuestra transmisión y que también pueden participar porque estaremos poniendo precisamente el link de este debate para si usted así lo desea, nos dé su opinión. Pero ya entramos en materia y yo pondré una pregunta ahí en la pantalla y le daré rienda a la opinión de ustedes. Yo solamente estoy aquí para, ya digo, mover los hilos. Ustedes son los que conocen este tema en particular. Afganistán ha sido sin duda la noticia durante toda la semana. Ha sido la noticia desde el domingo cuando se vieron aquellas imágenes que suponen o que dan muestra de una salida desordenada, dan muestra de cierto caos. Pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de este caos? ¿Hay alguna otra lectura que se pueda hacer? Y yo pongo esta pregunta como sugerencia, pero ustedes me dirán si existen otras lecturas detrás de todo este caos que supuestamente hemos visto. Aquí ya tienen ustedes imágenes en pantalla. Estos son rostros de las personas que están detrás de los talibanes que precisamente asumieron el poder el domingo pasado. Pero ya decía, esta pregunta a mí me llama la atención, puede mover los hilos de esta conversación. Afganistán, la peor de las salidas. ¿Esto es real o no había otra posibilidad? Después podemos entrar en otro debate, en otros análisis, pero quizás esta es una pregunta que se hacen muchísimas personas y es recurrente, sobre todo en las redes. ¿Es esta la peor de las salidas que se podía haber imaginado, que se podía haber organizado, que se podían haber programado desde los estamentos de poder de los Estados Unidos? ¿Conmigo o con Rolando? No. Lanzo la pregunta y ustedes responden, se turnan como mejor les parezca, como mejor se sientan. Mira, yo no sé si es de las peores, lo que sí sé es que es horrible. También sé de que en Estados Unidos, por supuesto, existe
el juego de mensajes que siempre comienza cuando hay una crisis, cuando existe una tragedia, y ese juego de mensajes, por supuesto, es un mensaje partidista, donde entonces la prensa y activistas y grupos y organizaciones de interés lanzan ataques a un partido o otro y culpan a uno o al otro. Y yo lo que sí sé es que yo me enfoco en los hechos, y es un hecho de que este desastre lo hereda de una negociación que realizó el expresidente Donald Trump y lo hereda el presente presidente Joe Biden. Una negociación que tomó lugar donde no estaba involucrado el gobierno electo de Afganistán. Una negociación de la cual no se habló mucho y ni siquiera de los detalles hasta el momento que ahora está surgiendo a la luz pública. Porque la mayoría de los norteamericanos desafortunadamente están o desinformados, o los que están informados logran manipular a los desinformados a propósito, ¿no? A favor de un lado o del otro. Y no es menos cierto de que se está desayunando los americanos de que existió una negociación con el Talibán. Y en las palabras del presidente Trump, en sus propias palabras, el pasado 17 de agosto, algunos generales de Estados Unidos no se merecen ser generales. Pero en la misma entrevista dijo que los talibanes eran unos grandes luchadores y que había que darle crédito. Y lamentablemente, es el personaje que estuvo frente a esas negociaciones. Para ponerlo en contexto y para beneficio de las personas que están viendo esta transmisión, Sacha se refiere específicamente a lo que se ha dado en llamar como, o se conoce como el Acuerdo de Doha, que fue aquella negociación que estableció el gobierno de los Estados Unidos a mando de Donald Trump y que llevó adelante precisamente el que era entonces el secretario de Estado, Mike Pompeo. Y fueron negociaciones que llevan su nombre precisamente porque se realizaron en la capital de Qatar, en Doha, y entre algunos pormenores de esa negociación se solicitaba a Pakistán la liberación de 5.000 presos talibanes, entre ellos algunas de las figuras que hoy están en el mando precisamente en esta nueva era talibán en Afganistán. Esto solamente para poner en contexto, para beneficio de las personas que puedan estar viendo esta transmisión. Bueno, sí, yo voy a tratar de dividir un poco la cosa. Realmente cuando uno ve las noticias, uno está siguiendo las noticias, está viendo el desastre humanitario, porque creo que no es un desastre en la retirada, sino un desastre humanitario. Hasta el sol de hoy no ha muerto un solo soldado norteamericano en esta retirada. Es decir, no hay una desbandada de los soldados norteamericanos allí. Están aún haciendo procesos de evacuación de diplomáticos, de personal norteamericano. Están los alemanes, están los franceses. Es decir, hay diferentes instancias pertenecientes a la OTAN y están sacando a su personal en aparente paz. Hay un caos humanitario, muchas personas, que no todos son colaboradores, algunos son personas que están huyendo de Kabul ante lo que podría verse como una catástrofe para ellos, porque pertenecen a diferentes etnias, porque son personas que se habían dado a una vida occidental y esto pues les podría costar la vida. Si el talibán que está regresando es el mismo de los años 90, ellos no saben. La gente de Kabul vive en un país dentro de otro país. Si la gente de determinadas zonas como Jalalabad, Kabul, Herat, ellos viven en un mundo semi-occidental y el resto del país, casi el 90% del país rural, vive en un ambiente gobernado por los talibanes y los señores de la guerra por hace más de 15 años. Y lo que estamos viendo es la caída del último reducto occidentalizado dentro de Afganistán. Es lo que está pasando ahorita allí. Pero los talibanes se están comportando muy bien con las fuerzas extranjeras, los están dejando marcharse, tienen su chance para llevarse los aviones siguen despegando y llegando con personal
de traductores, colaboradores, no se ha podido recoger a todo el mundo. Yo creo que eso es catastrófico, eso es terrible y deja mucho que desear del gobierno norteamericano y de las otras naciones que estuvieron allí y que contrataron a personal afgano, sabiendo que esto les puede costar la vida a ellos frente a los talibanes que lo ven como traidores, etc. Bueno, hasta hoy los talibanes yo los veo que se han comportado en la medida de lo posible bastante tranquilos porque tienen todas las cámaras del mundo puestas ahí. Ayer y hoy se ha estado celebrando Ashura, que es una de las celebraciones chiitas más grandes que existen, que ellos no comparten para nada este tipo de celebraciones, las consideran herejes. Sin embargo, se llevaron a cabo en Afganistán hoy como si fuese una fiesta más. No ha pasado nada, los talibanes permitieron, no sabemos cuánto tiempo va a ocurrir o se va a mantener esta postura talibana de permitir, incluso de ir a la televisión y entrevistarse con mujeres, mantener un discurso relativamente bastante moderado, ¿no? En comparación con ellos mismos hace 20 años. Pero lo que estamos viendo sobre todo es una cuestión humanitaria, pero no estamos viendo la parte geopolítica, que yo creo que eso es fundamental para... Sí. Rolando, antes de entrar en ese detalle o en esa arista del análisis, la arista geopolítica, yo quiero también hacerle una pregunta a ustedes para dejar las cosas mínimamente claras y que las personas puedan estar en situación de lo que estamos viendo. Detrás de todas estas imágenes que definitivamente son aterradoras, son imágenes que impactan. Esas imágenes tienen algo que ver o implican que algún personal estadounidense está corriendo esa misma suerte, o son imágenes que únicamente afectan a una población talibana que se ha visto sorprendida por el ascenso de una población afgana que se ha visto sorprendida por el ascenso de los talibanes y que están en pánico. ¿Es esa la realidad o hay algo más que eso? ¿O también se ven afectados los estadounidenses y el resto de los colaboradores de las potencias extranjeras que estaban precisamente allí en Afganistán sobre el terreno? Bueno, hasta ahora no hay ni una sola noticia que diga de que se están enfrentando. Los talibanes ya controlan las calles de Kabul y los norteamericanos siguen estando allí sin mucha... Sí, la gente asocia esto a Saigón, ¿no? Esa es la pregunta. Hubo una salida desesperada, pero es que nada que ver. Esto es una salida totalmente ordenada a lo que está ocurriendo. Lo que los norteamericanos no pueden controlar es la población en la calle, la población intentando huir, los refugiados. Eso no lo pueden controlar ellos, eso no está en sus manos. Pero había alguna manera, porque ahora han trascendido comunicados, han trascendido informaciones de que los oficiales diplomáticos en la embajada de Estados Unidos en Kabul le hicieron llegar a Blinken la posibilidad de que realmente se adelantara la toma de Kabul, que fuera mucho más precipitada de lo que se suponía. Hay informaciones que dan cuenta de esto. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿había alguna manera de evitar estas escenas? Yo creo que había alguna manera de evitar que estas escenas se malinterpretaran. Yo creo que la administración tiene un problema muy serio de comunicación. Yo creo que lo que dice Rolando es totalmente cierto. Estados Unidos y ningún país tiene el control del pánico que ha causado la noticia de que el talibán ha tomado control de nuevo del país. ¿Y cómo tú aguantas a la población? Si ahora mismo nosotros cogemos y decimos que estamos retirando los soldados de Guantánamo y que todos los opositores que han colaborado con Estados Unidos pueden irse en esos aviones, la isla entera se va a dirigir a Oriente. Entonces, ¿cómo tú controlas eso? Se van a ver desastres igual. No es el mismo pánico, aunque sí, por supuesto, sabemos que dentro de la isla de Cuba existe esa ansia de libertad,
pero no es que vengan no es lo mismo como lo que sucede y las creencias del talibán, ¿no? Donde a la misma periodista norteamericana, la corresponsal de CNN, la mandaron a apartarse para un lado porque ella era una mujer y no podía estar entre esa conversación que había de hombres talibanes. Entonces, la percepción que vemos es por la falta de comunicación, porque era muy importante comunicar lo que iba a pasar y muy importante comunicar de las imágenes que íbamos a ver, porque se sabía que esto iba a pasar. Pero a propósito de la comunicación, Sacha, tú que estás ahí en los Estados Unidos, ¿ha sido un error de comunicación? ¿Ha sido falta de comunicación? ¿O ha sido, como acabo de ver en boca de algún político, ausencia total de la administración en un momento crítico? No, ausencia total no. Mira, uno, repito, esta administración heredó esta negociación. Y el presidente Biden explicó en su la primera vez que se dirigió a la nación con referente a esta retirada de sus opciones. Y sus opciones eran aceptar la negociación que llegó el talibán con el expresidente Donald Trump o reenviar tropas para reiniciar y escalar lo que pudiera prolongar una guerra que no se va a ganar. Porque, como explicó, ¿cuál es la razón para esa guerra ya? Porque los intereses nacionales de Estados Unidos ya no, según esta administración, no corre, o sea, no hay razón para estar ahí, hemos cumplido nuestro objetivo. Ahora, que existieron fallos de logística, por supuesto. ¿Pudieron haberlo manejado mejor? Por supuesto. ¿Hubiese sucedido lo mismo? ¿Hubiésemos estado viendo la misma escena tan triste que estamos viendo bajo una administración de Donald Trump? Por supuesto, porque esto iba a pasar, sea quien sea el presidente, esta retirada y estas imágenes. Y incluso quiero acotar ahí, yo creo que en cuanto a la cuestión de comunicación, es que vamos a traspolarnos y pensemos que esto está ocurriendo con Trump. Y Trump llega, se para igual que Biden y dice, no tenemos que hacer nada allí. Nuestros hijos están muriendo en una guerra que no es necesaria mantener. No tenemos por qué seguir gastando el dinero del contribuyente en una guerra que no va a ningún lado. Ya nosotros cumplimos nuestro objetivo. Es más, esta guerra la debería pagar México y deberían hacer un muro los mexicanos y pagarla ellos mismos allí y la gente lo hubiese aplaudido. ¿Sabes por qué razón? Porque hay una cuestión de personalidad también. Biden es muy flemático. Es un viejo lobo, pero no pasa, no es Trump. Trump es un showman. Entonces, si Trump hubiese dicho cualquier sandez para explicar esto, su fanaticada lo hubiese ayudado. Que yo creo que eso es un gran problema que tiene el seguidor demócrata. El seguidor demócrata es mucho más reflexivo. O sea, no sale a la defensa de su presidente, no se pone de forma agresiva de estar defendiendo determinados puntos. Y eso es lo que ha fallado. Trump ha dicho barbaridades que se han defendido de forma indefendible. Es una cosa loca. La gente ha salido a defender cosas que ha dicho Donald Trump en las redes sociales y ha quedado bien parado en cosas que no iba a quedar bien parado si hubiese sido otro tipo de público el que estuviese apoyando eso. Y lo que pasa con Biden es ese, que ha dicho cosas coherentes de que Estados Unidos no tiene por qué seguir allí, de que esa es una guerra para mantener a un gobierno corrupto que no es capaz de mantenerse ni por sí mismo, de que las tropas están desmoralizadas y que no tienen liderazgo y que Estados Unidos no tiene por qué estar peleando en la guerra a nadie. Tiene toda la lógica del mundo. Sin embargo, como lo dice Biden, en la forma que lo dice Biden, con un público que en ocasiones no funciona como funcionaba el capital político de Trump, pues estamos viendo entonces que una cosa que era inevitable, Biden va a tener que pagar mediáticamente por eso. Para seguir avanzando en el análisis, ¿ahora qué? Es la pregunta. ¿Ahora qué? Pero no solamente en los Estados Unidos, sino en la región, que por supuesto también afecta a los Estados Unidos. Pero situémonos en la región. ¿Ahora qué? ¿Cómo queda el mapa? ¿Cuál es la situación real que enfrenta la comunidad internacional con el ascenso de los talibanes otra vez al poder? Porque no olvidemos que entre el año 1996 y 2001 los talibanes estuvieron en el poder, cometieron todas las atrocidades que
a diario se conocían. Sin embargo, en ese entonces nadie se le pasó por la mente hacer intervenir ni nada por el estilo. La intervención llega por un hecho circunstancial. La intervención llega por el derribo de las Torres Gemelas, la posibilidad de que los perpetradores de aquel acto horrible estuvieran precisamente en Afganistán, lo cual motivó que el presidente de los Estados Unidos entonces, George W. Bush, llevara adelante la invasión, justificada en ese momento por la presencia de los talibanes precisamente, o de Al-Qaeda y grupos de Al-Qaeda en territorio de Afganistán, presumiblemente. Pero bueno, situándonos en el 2021, ¿ahora qué? ¿Cómo queda la región? Le pregunto a ustedes, ¿cuál es la trascendencia que tiene el arribo de los talibanes otra vez al poder en Afganistán? Bueno, yo creo que la respuesta es que no cambia nada, al contrario. Si los talibanes han estado controlando el 80% de Afganistán. Ahí hay un mapa que me puedes explicar, Rolando. Tú que eres Este mapa, por ejemplo, que es un mapa del 2021, muestra los territorios que ya controlaba el talibán en rojo más oscuro, ¿no? Sin embargo, yo creo que te fijes en lo que controlaba el gobierno afgano. Eso no varió en los últimos 10 años. El gobierno afgano solo controlaba estas zonas del centro de Afganistán y determinadas provincias. Si incluso buscas otro mapa que muestre hace tal vez en 2009, 2008, vas a ver la misma situación. Menos presencia del talibán, pero el mismo tamaño de control del gobierno afgano. O sea, el gobierno afgano es por ejemplo, mira, este mapa que ponen acá es de 2009 y muestra que hay menos presencia del talibán, pero el gobierno afgano ni siquiera tenía control efectivo del país completo. Más del 50% estaba en manos de señores de la guerra, estaban en manos de grupos tribales, del talibán. Entonces, Estados Unidos intentó ayudar a los afganos a crear un estado de unidad nacional que funcionara, un estado democrático, un estado... Eso nunca llegó. Eso nunca llegó. Es una corruptocracia que pactaba con los talibanes, que pactaba con los señores de la guerra, que pactaba con grupos remanentes del Mujahideen de los años 90 y que seguían ahí en ese juego en el que yo gano determinado poder económico por acá, me permites hacer esto aquí, negociaciones, pero no era un Estado unificado donde tal vez hubiesen zonas con determinados acciones guerrilleras, pero que el gobierno tuviera el control efectivo. No. Incluso se llegó al punto de pagarle a los talibanes para que mantuvieran el control de determinadas provincias, para que organizaran el tráfico, hicieran un grupo de cosas, porque el gobierno no llegaba hasta allá. Entonces, lo que estamos viendo no es más que los talibanes lo que hicieron fue un paseo de domingo, salieron de sus pueblitos y tomaron Kabul, pero así, con una tranquilidad tremenda, no, una batalla y otra batalla, no, esto fue llegando, mandándole SMS a los soldados, señores, ríndanse, el puesto para el salvoconducto está en tal lugar. Es decir, estamos hablando de que el ejército que armó Estados Unidos allí era un ejército de papel sin liderazgo, porque a todas luces, en una situación como esta, si hubiese un ejército institucional fuerte, se hubiese dado un golpe de Estado y se hubiese tomado el control del país por militares del gobierno, pues se han sacado al gobierno corrupto y se han plantado cara a los talibanes. No lo hicieron. No lo hicieron. Sí, Sacha, te escuchamos. Todo esto es muy triste porque sabemos que efectivamente, como tú dijiste, Dante, lo que sucedió, lo que estaba sucediendo en Afganistán con el pueblo, especialmente con las mujeres, con las niñas, estaba sucediendo antes del 9/11. El pueblo norteamericano no sabía ni siquiera la diferencia entre Afganistán e Irak. A veces el pueblo norteamericano no sabe la diferencia entre Carolina del Sur y Carolina del Norte. Entonces no se le puede pedir más porque es que la mayoría del pueblo norteamericano no se informa y no lee. Ese es uno de los graves problemas que tenemos en la política norteamericana con los votantes en este país. Dicho esto, si hubiésemos entendido
de que existía una diferencia entre Afganistán e Irak, pues entonces no le hubiésemos dado libre albedrío a la administración de George W. Bush de girar nuestra atención de Afganistán hacia Irak. Pero como no entendíamos la diferencia entre un país y el otro y las diferentes culturas, y que uno tuvo que ver con el 9/11 y el otro no, entonces todo el mundo aplaudía esa acción, porque los presidentes solamente... disculpen, es el Alexa. Alexa, stop. Alexa, los recordatorios de Alexa. Entonces, vemos que ahora estamos diciendo, pero ¿cómo pasó esto? Si nos hemos gastado más de $2 trillones en esta guerra. Bueno, nuestra presencia estaba en Afganistán, pero nuestra atención no lo estaba. Estaba nuestro dinero, estaban los soldados, pero no estaba verdaderamente el trabajo no político, sino social que hacía falta hacer en la población para crear una conciencia que tal vez lo hubiese sido mucho más fácil y no un paseo de domingo, como dice Rolando, a que regresara el talibán. Porque la pregunta es, ¿cuántos afganos están de acuerdo con el talibán que pudieron llegar tan fácil y retomar el poder tan fácil? Yo quería acotar al tema de la labor social. Saquemos la cuenta que hoy mucha gente se está rasgando las vestiduras porque las mujeres van a perder los derechos a la educación. Pero ojo, antes de la llegada del talibán a Kabul esta semana, habían lugares donde el 85% de las niñas no estaban escolarizadas ni iban a la escuela. Hay lugares donde el 1% de los estudiantes universitarios eran mujeres, solo el 1%. Pero me estás hablando de zonas controladas por las fuerzas gubernamentales, controladas por aquel gobierno. Por ambos. Democráticamente elegido. Por ambos. Es decir, hablamos de lugares como Herat, por ejemplo. En Herat el 85% de las niñas no están escolarizadas. Y es una ciudad que supuestamente está bajo condiciones más occidentales. O sea, tú dices, entonces, ¿dónde están las organizaciones internacionales que hoy critican, porque la prensa ha puesto la lupa? ¿Por qué no estaban criticando eso hace 10 años? Sí, yo creo que hay mucho de hipocresía. Hoy se le está tirando a Biden toda la culpa de cosas que no tienen nada que ver con Biden ni tiene que ver. Estamos hablando de que son varios gobiernos, tanto republicanos como demócratas, que dejaron pasar, dejaron que esto ocurriera y no les importó. Y organizaciones internacionales, incluida la ONU, que tampoco hizo nada antes de esto. En la locución inicial, y esbozo una sonrisa porque acabo de leer algo que se lo pasé a Sacha, no sé si lo tiene, de una congresista norteamericana que dice que Biden ha estado desaparecido, pero es que ya el lunes hizo un primer acto de presencia y hoy vuelve a hablar, y durante toda la semana Blinken ha estado dando información al Pentágono, lo cual no quiere decir que no se hayan cometido errores, no, pero al menos ese de mostrarse ante el público, asumir la responsabilidad, no se le puede achacar. Y bueno, decía que precisamente Biden ya el lunes decía de que eran 20 años de presencia en Afganistán, eran 4 administraciones que una se la había pasado a otra el problema, y utilizaba una expresión que dice que utilizó Truman en su momento, que decía hasta aquí. O sea, esta es mi responsabilidad, yo la voy a asumir y asumiré los riesgos y los costes políticos que tengan. Así que al menos eso es incuestionable. Y aquí viene la pregunta para Sacha. ¿Esta carga tendrá que arrastrarla Biden durante toda la administración, los próximos 3 años y medio, o puede disiparse en el camino? ¿Tendrá consecuencias en las elecciones de medio término? Mira, yo creo que todavía es muy temprano para yo poder analizar si va a tomar esto consecuencia en las elecciones de medio término. Para su reelección, en caso que él decida postularse para la reelección, no lo creo, porque de aquí a allá es una eternidad y van a pasar 20,000 otras tragedias y otras crisis. Rolando dijo algo que es muy cierto. Los demócratas
son demasiado puritanos. Han cogido a una cosa rara que se tiñe el pelo y le pusieron una gorra roja y dijeron que era el mejor presidente de la historia. Esos son los republicanos. Nosotros tenemos un presidente que está tomando el liderazgo de decir, aunque esto en sí no es mi culpa, voy a tomar la responsabilidad y voy a terminar esta guerra porque ya no tiene sentido y voy a asumir la responsabilidad hasta el punto que pueda costarme la reelección, que no creo, pero bueno, es posible, todo es posible en la política, y aquí lo critican. Entonces, estamos viviendo en unos tiempos donde el echarle la culpa a todos los demás y es lo popular, y el tomar responsabilidad, como es lo que esperamos las personas pensantes y civilizadas de parte de nuestros políticos, ya no es algo que te da votos. Entonces, eso es algo muy peligroso. ¿A dónde vamos a parar uno? Y referente a la congresista María Elvira Salazar, que es la que está diciendo que al patio, eso es un mensaje para el patio de la calle 8. Déjame ver si lo encuentro por aquí. Sí, que Biden no ha tomado liderazgo, que está de vacaciones. La razón del por qué ella puede enviar ese mensaje es porque su patio no se molesta en informarse. Entonces, no es que estén de acuerdo con la mentira, es que no saben que le están mintiendo. No, sí, y hay otro tema acá, ¿no? Es decir, hay cuestiones en Estados Unidos. La gente vive mucho la película de la prensa, y la prensa viene y te dibuja, entonces, mira, esto es lo que está pasando, esto es culpa de este, es de aquel. Y bueno, afortunadamente la prensa no puede poner la lupa eternamente en un solo tema, tiene que simplemente desvirtuar y luego pasar a otras cuestiones. Dentro de 15 días nadie va a querer hablar de Afganistán, ya esto va a pasar y se va a olvidar. Ahora, la gente está criticando mucho que Biden dejó, o que la administración dejó atrás armamento, que era armamento que estaban en bases que ya habían sido asumidas incluso por el ejército afgano, o bases que fueron abandonadas por los norteamericanos y al poco tiempo, al no haber sido ocupadas por nadie, fueron tomadas por los talibanes. Pero independientemente de una cosa o la otra, que los talibanes se queden con las armas, se fortalezcan y creen un gobierno sólido, con un ejército sólido y motivado, no es un daño para Estados Unidos. Es un daño para Irán. Los talibanes son anti-iraníes. De hecho, poca gente habla. Rolando, antes que tú sigas abordando ese tema que es interesantísimo, y como quiera que hacíamos referencia a las declaraciones de la congresista, representante del distrito 27 de la Florida, con relación a Biden, ahí las tienen ustedes en pantalla. Esto es de apenas una hora. Y dice María Elvira, se pregunta, no sé si es una pregunta retórica o es una pregunta que ella intenta encontrarle respuesta. ¿Dónde ha estado Joe Biden? Me la imagino, ¿no? ¿Dónde ha estado Joe Biden en un momento en que necesitamos su liderazgo? Ha estado lejos de la Casa Blanca, escondiéndose de sus responsabilidades. Dile a Joe Biden, es hora de salir, enfrentar los problemas y hacer su trabajo. Me imagino que sea ese el tono que emplearía. Y yo me pregunto, ¿dónde ha estado María Elvira Salazar antes de hacerse la política, que no lo es porque no tiene la capacidad de análisis para entender cómo funciona el gobierno norteamericano? Es una payasa, en mi humilde opinión. ¿Dónde ha estado María Elvira antes de ser periodista, antes de ser congresista, durante sus 20 y tanto, 30 años de carrera? ¿Y cuándo fue que ella entrevistó a alguien referente a los abusos de las mujeres que reciben de parte del talibán? ¿Cuándo? ¿Cuándo hizo una entrevista referente a esos abusos? ¿Cuándo entrevistó a una mujer? ¿Cuándo entrevistó a una organización que ayuda o que abogaba por los derechos de las niñas de poder, o de la mujer de poder estudiar? Jamás lo hizo. ¿Dónde están esos programas? Porque María Elvira jamás se interesó por nada de lo que sucediera en el Medio Oriente. Sí, bueno, pero recordemos, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Es decir, ahora mismo. Después de este paréntesis, Rolando, tú nos estás explicando más o menos cómo quedaba el panorama, cómo quedaba el equilibrio de fuerzas precisamente en esa zona tan convulsa, cómo podía ahora encontrarse
digamos que en una posición mucho más incómoda Irán, sobre todo en un momento en que ha ascendido al poder en Irán un representante de la extrema, o sea, un representante de los radicales realmente en Irán. ¿Cómo queda Irán en este contexto? ¿Están alegres precisamente en Irán, en Teherán? Bueno, los afganos son étnicamente en gran por ciento de origen persa, pero no todos son chiitas. Entonces, los chiitas van a ser reprimidos. Yo creo que me puedo adelantar a decir de que la comunidad chiita, sobre todo los hazaras, van a ser especialmente reprimidos dentro de un régimen talibán. Primero porque ya lo han mostrado anteriormente. De hecho, cuando se hizo se habló de la salida el 11 de septiembre, vino este atentado a una escuela de niñas. La gente lo asoció sobre todo a que, bueno, los talibanes no quieren que las niñas estudien, que también, pero eran niñas chiitas. 50 niñas chiitas que fueron masacradas en un atentado. ¿Por qué hacen atentados en zonas chiitas? Porque uno, es que está claro, ellos son proiraníes, creen en una ideología que para los talibanes son heréticas, ¿ya? Y para el resto del mundo islámico sunita son heréticas, y entonces ellos van a tratar de contrarrestar eso. Ahora con las cámaras allí, hoy los chiitas están en su fiesta y los talibanes solo están mirando. No sé el próximo año cómo va a ser, ¿ya? Pero hay una realidad en todo esto. Ellos son suníes y siguen lo que diga Arabia Saudita. La gente dice, Estados Unidos ha perdido el control. ¿Cómo va a controlar a los talibanes? Bueno, diciéndole a los saudíes, díganle a los talibanes que por favor, ¿ya? Irán, su principal enemigo es Arabia Saudita e Israel. Por eso la gente tiene que olvidarse del mapa, no olvidarse del mapa, regresar al mapa, ver dónde están los países y decir, Afganistán es la línea sunita del frente este de Irán. Y del otro lado, que le queda el Mar Rojo, el Estrecho de Hormuz, están las monarquías árabes. Me estoy refiriendo a Irán, ¿no? Entonces, Irán se va a encontrar ahora en una gran hamburguesa donde tienen los talibanes anti-chiitas de este lado, bien sólidos y bien motivados, y del otro lado tiene Arabia Saudita en una guerra en Yemen empantanada, que ese puede ser justamente la limpieza de Biden, es que se acabe esa guerra de una vez y el Estrecho de Hormuz tome cierto nivel de tranquilidad, porque por allí sale gran parte del crudo, del petróleo del mundo, y que los buques de Israel pasan por allí, se los bombardean los iraníes, está infestado aquello de piratas. Es una zona geoestratégica fundamental para Estados Unidos, donde se concentran todas sus bases que necesitan del suministro que estaban destinando a un Afganistán por gusto. Necesitan refrescar las tropas que tienen allí en Qatar, en Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, en Turquía. Entonces están sacando el esfuerzo en vano de Afganistán hacia una zona que sí interesa a los Estados Unidos, donde Irán está fortaleciendo a Hezbollah, que a la semana pasada le cayó a cohetazos a Israel, ¿ya? Estamos viendo de que la península arábica del otro lado tiene el Cuerno de África, donde hay una guerra que no sabemos cómo va a terminar, que pasó de Etiopía a Eritrea y que está afectando los intereses también de Arabia Saudita en la región. Entonces, Estados Unidos tiene que pensar muy bien cómo juega en una situación de crisis global sus fichas y las está moviendo a los lugares que estratégicamente son más correctos. Yo creo que las pugnas entre republicanos y demócratas es parte del show, es parte de tener una buena pantalla plana y ver cómo dicen y hacen no sé qué, pero en la vida práctica Estados Unidos está ganando en reforzar posiciones geoestratégicas mucho más importantes ante un Irán que está cada vez más fuerte en la región y que necesita Estados Unidos consolidar los acuerdos de Abraham que existen entre los árabes e Israel y que las guerras en esa zona, ya sea en el Líbano, Siria y Yemen, se tornen más favorables para los intereses norteamericanos. Ahí estamos viendo en pantalla, disculpa Sacha, ahí estamos viendo en pantalla precisamente la zona, ¿no? El mapa de esta zona de la cual hablaba Gallardo. Y vean ustedes, ahí está
todo lo relacionado, todo lo que ha puntualizado Gallardo, viene precisamente dado del análisis de esta zona geográfica. Y aprovecho ya para agradecer a las personas que están haciendo la realización. A J. Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos y hacer más amena esta transmisión y darnos elementos de juicios gráficos que le permitan a los oyentes, a los televidentes, a las personas que están ahí, llevarse una mejor idea de lo que estamos conversando, que a veces cuando escuchamos programas de radio o tal, no nos podemos llevar una imagen real de lo que están hablando, de lo que están proponiendo informativamente. Aquí le estamos dando esa posibilidad. Así que J. Fernández, muchísimas gracias. Sacha, disculpa que te haya interrumpido. No, yo no estaba diciendo nada. Lo que sí me viene a la mente y siempre yo siempre analizo las cosas por costumbre, ¿no? Desde el punto de vista de unos sí, otros no, republicanos, demócratas, porque ese es mi mundo aquí. Y no es menos cierto lo que estaba hablando Rolando. Al final del día, eso es pura para la pantalla y para la política, pero en efecto se están produciendo cambios que beneficien a los mejores intereses de los Estados Unidos de América. Pero estaba pensando y me estaba recordando de esta imagen que está recorriendo el mundo, donde le entregan un bebé a un soldado para prácticamente salvarlo de lo que es el talibán o de lo que piensan los ciudadanos afganos que tienen que salvarse, ¿no? Por el temor que causa la noticia de que hayan retomado el poder. Y este bebé por lo menos se salvó, pero me acuerdo que bajo la administración de Trump habían imágenes de niños mexicanos muertos cruzando el río boca abajo y eso no conmovía a los trumpistas. No, y hay otro elemento aquí de juicios que también se pudiera traer a colación para hacer comparación. No es el objetivo de esta transmisión. La transmisión es analizar objetivamente lo que está sucediendo y sin lugar a dudas estamos ante un panorama que asusta, ¿no? Pero habría que recordarse que los kurdos, no, porque ya he escuchado también que este año la administración Biden ha dejado en la estacada a dos pueblos, al pueblo cubano y al pueblo afgano, lo cual es una falacia, ¿no? Pero tendríamos que pensar que los kurdos hace apenas 8, 9, hace un año pasaron precisamente por este calvario. Se los entregaron en bandeja de plata precisamente a Erdogan. Y aquello no causó ni mucho menos los asombros que está causando esto. Únicamente como elemento de juicio, ninguna comparación ni nada por el estilo, pero para que la gente las personas hagan su balance. Porque hay que decirlo todo. Realmente, aunque insisto, no estamos aquí tratando de con dos mal hacer un bien ni mucho menos. No. Y ¿sabes qué, Dante? El problema de Estados Unidos es que es una potencia democrática. Es una potencia que defiende determinados valores occidentales. Y hay cosas que no se les puede, sí, que la prensa y la opinión pública occidental no le perdona a los Estados Unidos. Sí. Si los norteamericanos sacan las tropas de zonas de Irak, los culpan. Si entran a la guerra, los culpan. Si entran a la guerra en Afganistán, pues entonces también los linchan. Si salen de Afganistán, pues también que caramba, que se va a destruir todo lo que Estados Unidos ha creado. Entonces tú dices, bueno, es que no van a quedar bien nunca. Sin embargo, la misma prensa que prefiere linchar a los Estados Unidos es la misma prensa que oculta los campos de concentración de uigures en China, donde se está aplicando métodos fascistas para el control de determinadas zonas, cómo se le trata a los tibetanos, ¿sí? Cómo los chinos potencian a la etnia Han para que sea la que controle las zonas donde ellos no son mayoría étnica. O sea, existe una limpieza étnica en marcha en China, sin embargo, no es eso no es importante. Lo que es importante es que qué hace la potencia que se hace llamar democrática, que defiende los valores occidentales. Entonces, existe un doble rasero. ¿Por qué? A ver, seamos claros. La prensa es un negocio y eso es lo que vende. Simplemente esto que estamos viendo es lo que vende. Cuando haces un análisis geopolítico te vas mucho más allá de la noticia. Si tú puedes verlo en contexto y puedes decir, ok, mira, lo que están haciendo es una movida aquí y allá y esto está ocurriendo. Lo que está pasando con ese niño allí me recuerda mucho lo que pasó con las madres cubanas cuando el comunismo se intronizó en la isla y que mandaron a sus hijos a vivir a los Estados Unidos. Básicamente pasó eso mismo. La gran pregunta es, ¿dónde está esa prensa que hoy debería estar comparando a los talibanes
con Cuba, que básicamente hacen lo mismo, persiguen a la libre expresión, maltratan a mujeres, golpean a mujeres en las calles y no nadie está rasgando hoy las vestiduras cuando un boina roja le da un estrellón a una mujer cubana. Entonces, todo depende de qué es lo que venda más en la semana. A propósito, voy a utilizar precisamente lo que acabas de decir para pivotear hacia otro tema. Bueno, si no le queda a ustedes nada con relación a esto, de todas maneras, volveremos la semana próxima sobre los pasos de Afganistán, porque este es un tema que estará seguramente sobre el tapete durante los próximos 3 meses al menos. Después se irá diluyendo, pero hay que darle definitivamente seguimiento, porque hay que ver cuál es la reacción, hay que ver cómo actúa definitivamente los talibanes. Hasta ahora se han mostrado apaciblemente, ¿no? Pero no hay duda de que se puede esperar lo peor de estas personas. Aunque ya Biden también hizo declaraciones fuertes, estaba escuchando ahorita declaraciones de Biden, el desaparecido, refiriéndose a cómo actuaría Estados Unidos con relación al talibán, y se mostraba realmente enérgico en cuanto a la respuesta que va a tener Estados Unidos contra los talibanes en el caso de que atenten contra los derechos fundamentales de las mujeres, y también si de aquí al 31 de agosto se suscita algún problema en la evacuación del personal estadounidense y de los colaboradores, también sería enérgica la respuesta de Biden. Pero decía que quería aprovechar esta última intervención tuya para pivotar hacia otro tema, hacia otra noticia de esta propia semana, que seguramente ustedes le han dado seguimiento, que es la aprobación en Cuba de el decreto ley número 35. Quiero saber la opinión de ustedes. El 35, decreto ley del silencio. Esto es una afirmación que se ajusta a la realidad, Rolando y Sacha. Bueno, es lo que iban a intentar. De hecho, el cubano es bastante creativo, ¿no? He visto a varios amigos míos dentro de Cuba que en el estado de Facebook han cambiado el lugar de residencia y han puesto fulanito de tal se mudó a Kabul. Es decir, la gente ha hecho han homologado, ¿no? lo que pasa frente a un gobierno talibán con lo que está pasando en Cuba. Muchas personas están haciendo chistes de otra manera. Es decir, es muy difícil a un país donde la forma de expresión es el doble sentido, tratar de callarlo para que no haga burlas políticas, para que siempre van a buscar las alternativas. Pero esto te da a ti la medida de que hay un gobierno desesperado que está viendo sobre todo que existe una posibilidad de que se habiliten formas de internet, al menos la posibilidad. Ojo, cuando yo digo que existe la posibilidad, es que hay un chance en que a lo mejor los americanos pueden hacer. Yo hoy no veo posible las promesas con respecto al internet en Cuba, pero existe, es probable que ocurra, aunque sea pequeña ese porcentaje. Entonces, ellos están tomando medidas para contrarrestar las críticas a los dirigentes, están tomando medidas para poner cierto control a las redes sociales. No veo otra alternativa para el régimen cubano que implantar el sistema chino de la gran muralla de fuego, que es el cortafuegos chino, que es para frenar de una vez el uso de otras redes sociales. Me imagino que tendrán que eliminar Facebook, tendrán que eliminar WhatsApp y poner entonces soberanamessenger.com, algo así. Sabe que ellos son muy creativos en los nombres, ¿no? Pero más o menos va a pasar como en China si siguen bajo esta misma línea, ¿no? Definitivamente el decreto ley amerita, ¿no?, que nosotros hagamos una emisión especial de este espacio para entrar en los detalles jurídicos y las consecuencias, todo lo que trae consigo. Pero en un primer momento, en este acercamiento, en los minutos finales que nos quedan, yo quería escuchar la opinión tanto de Rolando como de Sacha, que se comenta allí en esa otra capital de los cubanos, que es Miami. Y ya le digo a las personas que están viendo esta transmisión, esta es la publicación en la Gaceta Oficial, y en el link de la Gaceta Oficial de la publicación de la ley está precisamente en los comentarios de esta transmisión. Así que si usted, son 78 páginas, si quiere leer las 78 páginas, ahí está el link en las transmisiones. Sacha, disculpa otra vez.
Mira, yo encuentro tu pregunta muy interesante. Pueden lograrlo, pueden lograr arrebatarle a un pueblo que ya conoce lo que es la Internet y que ya es parte de su vida. Sí, pero tuvieran que pasar, no tienen su tiempo a su favor, porque para poder erradicar el Internet de Cuba tienen que pasar otros 20, 30 años y ellos no tienen ese tiempo. Le pudieron arrebatar la democracia a el pueblo de Cuba en 1959, pero para erradicarle y llevar a un pueblo subyugado como está en este momento completamente tomó muchos años y siempre existían diferentes vías de escape de esa olla de presión que es la isla de Cuba. Ahora, ¿alguien sabe qué espacio ocupará el horario de la 8? Sacha, porque las 8 p no es el horario del espejo, los 8 p.m. es el horario del noticiero de televisión en Cuba. No, la creatividad del cubano es... Siempre, el cubano es único. Pero sí, mira, hay una generación, como sabemos, que no tiene absolutamente nada que ver con la revolución fallida. Hay una generación que para que le arrebaten su internet estamos hablando de una generación joven. Yo le quito mi iPad a mi hijo de 8 años porque no quiso hacer la tarea y la perreta es interminable. Esa es la estrella de TikTok, ¿no? La perreta nacional. La estrella de TikTok, el hijo de Sacha. Sí. Y es así, o sea, tú puedes quitarle a un pueblo algo de lo cual está acostumbrado, porque el argumento en Miami, en el patio de la 8, es que no, imposible. Bueno, no es imposible. El problema es que no tienen el suficiente tiempo para poder hacerlo, porque 20 años más no van a estar en el poder los que precisamente quieren eliminar, controlar y seguir censurando. Lo grave de todo esto es que el periodismo independiente, que es la ventana a conocer lo que está pasando en la isla, a tener un poco de luz, y la gente además está consumiendo mucho este periodismo alternativo porque es el único periodismo que le puede dar un contraste de lo que está pasando, para poder entender lo que está ocurriendo. Si ellos criminalizan este periodismo y empiezan a poner a figuras de la prensa independiente tras la reja, bueno, eso sí es un gran desastre para la política norteamericana, permitir que a 90 millas se nos censure de esa manera y se nos criminalice por la libertad de expresión. Es decir, todos estos liberales, todas las personas que se hacen llamar incluso libertarios, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer cuando no le puedan reclamar a los republicanos y a los demócratas por no estar haciendo absolutamente nada con un país que está a 90 millas y están haciendo los de la vista gorda? Es decir, permitir que la prensa independiente desaparezca en Cuba y que la libertad de expresión, de poder poner aunque sea un meme en un chat o de poner un meme en tu muro porque tú eres libre de hacer lo que tú quieras, te convierta en un criminal. Ya yo incluso te dejo la pregunta abierta, sobre todo al régimen cubano: ¿cómo me voy a enterar yo que soy un ciberterrorista? ¿Me lo mandan por correo o tengo que llamar a la embajada? Si yo quisiera saber, porque ¿cómo me van a informar a nosotros que estamos haciendo esto y estamos criticando, porque el calificativo para nosotros es ciberterrorista? Ahí está el artículo 3 de este decreto ley número 35. Artículo 3, los objetivos generales del presente decreto ley son los siguientes, y me detengo en el inciso A, en la capite A: coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un instrumento para la defensa de la revolución, iniciando los objetivos de este artículo. Así o sea, básicamente sabemos que la televisión en Cuba es propietario del Estado. Entonces ellos quieren hacerse propietarios del contenido de la Internet, tal y como han hecho toda la vida con la prensa tradicional. Insisto para las personas que están viendo, por cierto, déjame saludar a Miguel Antonio Velázquez, que ha estado con nosotros durante todo este tiempo, también a Silvi Roche Álvarez, nada tiene que ver conmigo, saludos para Silvi Roche Álvarez, que también ha estado viendo esta transmisión, y le insisto a nuestros amigos que están con nosotros:
el link a través del cual usted puede acceder a todo el decreto ley está aquí en los comentarios, así que no tiene que hacer ninguna búsqueda en Google ni nada de eso. Nosotros se los ofrecemos aquí como un servicio también de Editorial 24 y esta, La Hora Política. Vean ustedes, ahí está en pantalla, lo está ofreciendo J. Fernández, nuestro realizador artístico, nuestro realizador de imágenes. No sé, ya llevamos casi una hora. Yo, antes de despedirnos y antes de darle las gracias a Sacha, digo que la voy a extender porque ya la estoy emplazando para que nuestra próxima transmisión, que debe ser el próximo miércoles, esté con nosotros. Y también espero que en algún momento utilice este espacio para darle información que yo espero que algún día dé, que es su entrada en el ruedo político, ya no como consultora, ya no como analista, sino como hacedora de política. Algún día me la imagino optando por el distrito, por el puesto de representante ahí, el distrito 27, distrito 25, no sé cuál será el distrito al que Sacha por el que puede optar según su dirección. Pero bueno, yo por lo menos me postulo desde ahora para alcalde de Marianao. Eso sí, me voy a adelantar a ti, Sacha. Mire, yo antes de hacer la campaña mía voy y hago la tuya en una cubana. pues nada, no sé si le queda algo a ustedes en el tintero, si hay algún detalle que se nos haya pasado en este análisis muy somero, pero que seguramente algún elemento de juicio le habrá aportado a las personas que nos están escuchando. Para ustedes los últimos 5 minutos de esta transmisión. Bueno, yo creo que esto es una situación en pleno desarrollo. Es decir, hay que estar observante. Como te comentaba, los talibanes pueden cambiar de postura. De igual manera, no representa esto un fracaso para los Estados Unidos. Al contrario, creo que si los objetivos norteamericanos, que yo creo que son aislar o tener más frentes abiertos en torno a Irán, que es el enemigo principal, se están dando, pues entonces el objetivo geopolítico se está cumpliendo y Estados Unidos está haciendo las cosas de manera correcta. Permanecer en Afganistán de la forma en que lo estaban haciendo no era correcto. Lo reconoció así Donald Trump, diga lo que diga hoy. No hubiese sido diferente esta situación que estamos viendo hoy. No hay una desbandada del ejército norteamericano, no hay una desbandada del personal diplomático, todo esto está previsto, se está sacando a las fuerzas al personal diplomático de Estados Unidos para evitar cosas como las que pasaron en Irán cuando llegó el ayatolá Khomeini al poder, que un grupo de fanáticos ni siquiera controlados por el gobierno del ayatolá pues tomaron la embajada. Un grupo de fanáticos podría hacer lo mismo y el gobierno talibán tendría que asumir la responsabilidad de eso. Para evitar este tipo de cosas, Estados Unidos está retirando las fuerzas allí, pero no hay ninguna intención del talibán para enfrentar a Estados Unidos. De hecho, es una organización radical que lo que está buscando especialmente es reconocimiento. Eso es una manifestación, por ejemplo, ahí está la bandera de Afganistán, retirando la bandera del talibán, se están permitiendo manifestaciones. No solamente eso, las mujeres se están armando en algunas ciudades para defender sus derechos. Hay cosas que están pasando allí. Hay incluso se está llamando a una guerra civil donde la Alianza del Norte, liderada por el hijo de Ahmed Shah Massoud, que fue el líder guerrillero de los años 90 en la lucha contra la Unión Soviética y contra el talibán, pues por ejemplo, ahí están las imágenes de las mujeres en Herat, una de las ciudades más importantes de Afganistán, pues las mujeres tomando las armas para defender sus derechos. Y nada de esto ocurrió durante el gobierno que salió corriendo. Pudieron haber armado mucho más a las mujeres como hicieron los kurdos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, hay cosas que están pasando allí. No sabemos qué va a pasar dentro de un mes, pero lo que esté pasando va a ser esta vez sí decisión del pueblo afgano. Si se van a una guerra civil, es decisión de sus líderes y de ellos. Si los talibanes se van a mantener con un gobierno estable y de supuesta unidad, pues bueno, es decisión de ellos. Y si van a aguantar de los talibanes con tantas armas en las calles que les opriman, también es decisión de ellos. Mira, yo termino repitiendo las palabras del presidente Trump, del presidente Biden, donde dijo cuántos hijos y cuántas hijas de Estados Unidos ustedes
indicarían que fuera el número correcto de yo enviar a luchar por una guerra por la cual los afganos no están dispuestos a luchar. Y la respuesta de la mayoría de los norteamericanos es cero. Siempre existen, por supuesto, los extremos en ambos partidos, y bueno, eso es un punto aparte. Pero yo creo que el punto es ese. Yo creo que el punto es ¿por qué estamos ahí? Él lo explicó. ¿Se cumplió nuestro objetivo, sí o no? Y cuál era la mejor manera de retirarnos. Y no hay una respuesta adecuada a eso, porque siempre iba a surgir esta escena que estamos viendo en este momento. Pues nada, con esta valoración, con esta precisión de Sacha sobre lo que ha declarado Biden respecto a la retirada de los Estados Unidos, nosotros estamos poniendo punto final a esta transmisión, ya invitando para la próxima semana precisamente a Sacha, también a Rolando. Por favor, quédense por interno para precisar los puntos para la próxima semana. Y a las personas que han estado con nosotros, muchísimas gracias. Y como siempre digo, el abrazo, la sonrisa y el deseo de que sean felices. Así que hasta la próxima. Muy buenas noches.